Continuamos aquí en nuestro segundo bloque de Simple y Claro por la televisión pública fueguina para toda la provincia de Tierra del Fuego. Recuerden, si quieren hacer alguna consulta, de hecho ya no han llegado a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, lo pueden hacer por nuestras redes sociales, como siempre pueden consultar o hacerle alguna pregunta a los invitados. Lo anunciábamos recién en la apertura del programa, ya se encuentra con nosotros el concejal Ricardo Garramuño por el Movimiento Popular Fueguino de la ciudad de Ushuaia. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludo a toda la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, primera vez en nuestro espacio, así que te agradezco esta participación. Muchas gracias a vos. En el día de ayer escuchamos declaraciones en el programa de Marcelo Fernández Pesano, del jefe de gabinete de la Municipalidad de Ushuaia, hablando de este tema de las tierras, de las ventas de las tierras. Vamos a hacer bien claro para que los oyentes y los televidentes puedan entender la venta de las tierras para poder pagar las deudas con las empresas, las dos únicas empresas que se dedican al tema de asfalto y cemento en la provincia. Sé que estás en contra de esta propuesta y quisiéramos saber cuál es tu oposición o por qué está dada esta oposición. Sí, primero se ve que le faltó explicar un poquito más porque no es la única empresa, las únicas empresas que hacen asfalto u hormigón sobre la trama vial, sino que también hay otros proveedores que se le debe también la misma cantidad de plata. Estábamos hablando de cerca de 30 millones de pesos que ni siquiera se han sentado a negociar. Y después hay que dividir lo que es el pago de deuda por terreno y lo que son las subastas de tierra, porque la subasta de tierra el Consejo aprobó, uno votó en negativo, pero aprobó la subasta de tierra y lo que quedó en comisión fueron el cambio de terreno por deuda, que uno había propuesto que eso vaya a archivo porque lo considerábamos que ni siquiera se tenía que discutir, porque el proyecto del Ejecutivo que se envía cita un artículo con un inciso, vamos, de la Carta Orgánica, vamos ese artículo, ese inciso, y no dice en ningún lado que se puede pagar deuda terrenos por deuda. Y proyectos que ingresaron 24 horas antes, poca lectura, poco análisis, después descubrimos que uno de los terrenos que querían subastar estaba judicializado hace muchísimos años. También descubrimos que uno de los terrenos que se le quería pagar a un proveedor también está judicializado. Antes de continuar, quisiera saber, ¿tenían ya, de acuerdo a la nomenclatura catastral, en qué lugar se estaban ubicados estos terrenos, por supuesto? Sí, nos dieron la fotocopia de los proyectos, los rastreamos, los buscamos. Uno de los terrenos que se va a subastar es donde está el arbolado urbano hoy actualmente, que está al lado para que la gente se ubique más o menos al lado del matadero municipal. Es un lugar realmente hermoso, o sea, es un terreno muy grande, muy amplio, que la municipalidad le podría dar un uso distinto. Se le podría dar un uso, por ejemplo, una terminal de ómnibus que no tenemos. Se le podría dar otros usos. Acá se está subastando, no sabemos a qué valor, porque no lo dice en el proyecto. Algunos dicen que es por la tasación, por el Tribunal de Tasación de la Nación, otros por valores comerciales. Nosotros tenemos por Carta Orgánica y una ordenanza que regula la Carta Orgánica, que el valor de la tierra tiene que ser no puede ser menor a 3 veces el valor que establece el valor comercial de 5 inmobiliarias. O sea, de por sí los proyectos ingresan mal redactados, no sabemos si a propósito o adrede. Y obviamente la forma que fue presentado y el contenido y para lo que se quería usar, nosotros realmente no podíamos acompañar esto. Las tierras municipales son las joyas de la abuela. Muy bien, cuando vos hablás nosotros, estás hablando de tu banca. ¿Qué pasó con el resto de los concejales? Bueno, lo que es el pago de la deuda por terrenos, ellos deciden mandarlo a comisión, queda en comisión. Y lo que son subastas de las tierras se aprueba y, bueno, se va a promulgar la ordenanza, supongo. Bien. ¿Y cuál es el paso siguiente en la comisión? ¿Qué es lo que van a investigar? ¿Qué es lo que van a pedir como falta de documentación? ¿O qué requerimientos van a hacer? Nosotros desde nuestra banca vamos a volver a mocionar, supongo que va a ser un dictamen de minoría o no, pero que estos proyectos sean enviados al archivo. Entendemos que no hay nada que investigar. Entendemos, usted decía hace un momento que son predios que no se pueden urbanizar. Sí. Uno de los terrenos que se quiere pagar... No lo planteaba yo, sino que lo planteaba el jefe de gabinete, ¿no? Que eran predios que no podían ser urbanizados para la entrega de tierras y por loteo, por vivienda, claro, para la gente, ¿no? Hay unos predios que son la compensación de la deuda que
Es sobre la calle Héroes de Malvinas, atrás de una concesionaria, que incluso más atrás hay un barrio. Así que tranquilamente se puede urbanizar. Es mentira que no se puede urbanizar. ¿De cuántos metros cuadrados se hablaba en términos generales? ¿Pudieron sacar esa...? La empresa Dos Arroyos, 10.000 metros cuadrados. Son dos predios de 5.000 metros cuadrados cada uno. Y la empresa Ormix, que tenía 78 metros de fondo por 30 de ancho, que este es un caso también aparte porque nosotros hace 2 meses atrás estábamos denunciando públicamente un traslado de cubiertas desde este predio hacia la cantera municipal a través de un convenio con un canon de uso que la empresa tenía que pagar 3.800 pesos. Estamos hablando de 2 meses atrás. Sí. Y hace una semana y media, 2 semanas atrás, nos enteramos que justamente este es el predio que se le quiere pagar a la empresa. O sea, ya hace 3 meses atrás se sabía que esto iba a pasar. O sea, que ese terreno iba a ir para la empresa. Vos recién mencionabas que había más empresas en la misma condición de estas 2 empresas con deuda desde el municipio hacia el resto de las empresas que también se dedica. ¿Cuáles son esas empresas? Hay una empresa que es Canga, que se le debe 32 millones de pesos. Y después hay una lista de empresas, no recuerdo la totalidad de la empresa, pero en total de la deuda que nos presentaron desde el Ejecutivo son cerca de 140 millones de pesos. Y esto sin contar con la deuda que se está gestando en esta gestión, que nosotros tenemos conocimiento que distintos proveedores también le deben mucha plata al municipio, y esto te lo digo off the record, porque uno papeles palpables no tiene porque vivimos pidiendo informe, queremos conocer el estado de las cuentas y no nos dan informe, no nos responden. ¿Y esto qué pasa? ¿Porque no hay un acompañamiento del resto de compañeros de las distintas bancas como para que esos pedidos de informe se hagan efectivos? No, los pedidos de informe salen por unanimidad. Incluso los concejales del oficialismo lo votan. Lo que pasa es que vemos irresponsabilidad del Ejecutivo que no adrede no quiere responder estos pedidos de informe porque es información sensible que uno quiere conocer y también dar a conocer a la gente. Pero tengo entendido que los pedidos de informe, la Carta Orgánica, tiene plazos establecidos para poder 10 días devolver hábiles, esa información. Con un plazo de 10 días hábiles, nosotros hemos propuesto lo que es el apercibimiento a funcionarios, después está la multa económica al funcionario, y en esos proyectos, bueno, uno no tuvo el acompañamiento del resto de los concejales, pero nosotros lo vamos a seguir pidiendo. Ricardo, con el respecto al transporte público de pasajeros, si bien ya está funcionando en gran parte de la ciudad el transporte público con los nuevos colectivos que vemos a diario, que realmente se ha visto una mejora, ¿cómo se está tratando este tema y qué está pasando en especial con Andorra? Porque Andorra sabemos que hay esos pequeños micros por una cuestión de ingreso a Andorra que le cuesta a los colectivos grandes ingresar y en muchos casos para que no se deterioren. ¿Qué está sucediendo con Andorra? Andorra también en esta última sesión especial ingresa un proyecto que tampoco podemos entender por qué, que era la prórroga por 1 año del transporte que hoy presta en el sector de Andorra una empresa privada. El 22 de julio vencía la prórroga y nosotros habíamos tenido una sesión ordinaria a fines de junio. ¿El Ejecutivo no vio que se venía el vencimiento del plazo? Entonces, ¿qué pasa? Ingresa un proyecto de una prórroga de un servicio totalmente deficiente y encima nos aprietan entre bancas los mismos funcionarios que nos dicen si se queda sin transporte a Andorra es culpa de usted. Entonces, bueno, decidimos establecer una comisión, generamos con los concejales Bertotto, Romano y Ayala un nuevo proyecto, un proyecto superador que realmente soluciona el problema que tiene el Valle de Andorra con el transporte público, que es malo. Primero le damos un plazo de 90 días al Ejecutivo para que las frecuencias y los horarios se establezcan como se establecen en el resto de la ciudad. Esto sea o llamado a licitación o contratación de otra empresa. Y que esta prórroga del contrato sea por única vez. O sea, esto quiere decir que antes de julio del año que viene, el 15 de marzo, tiene que llamar a licitación para el sector. Entonces podemos aclarar a nuestros vecinos que va a seguir funcionando el transporte en Andorra por 90 días más. 1 año. 1 año más. Va a seguir 1 año más y en 90 días lo tienen que mejorar. En 90 días tiene que haber una mejora. Va a haber un seguimiento seguramente por parte de ustedes. Totalmente. Vamos a otro tema, obra pública. En un principio habías mencionado, tengo declaraciones tuyas, donde del presupuesto, según tu entender, del presupuesto municipal solo se destinaba el 2% a la obra pública. Y fuiste muy crítico con esto. Quiero saber cuál es tu opinión y cómo ves desde tu banca se podría mejorar este presupuesto. Y hoy el presupuesto, bueno, ya ha sido aprobado y
y las reasignaciones presupuestarias la tiene que mandar el Ejecutivo Municipal. Uno no puede hacer reasignaciones presupuestarias como Consejo Deliberante, por eso tenemos una municipalidad. Y en su momento, hoy nos critican que el estado de la calle es malo, que hay muchos pozos, que la vialidad invernal no se está haciendo como se tiene que hacer, la compra de sal es deficiente porque incluso hubo faltante de sal. Y todas esas cosas, eso se trata en el Consejo Deliberante en las comisiones de presupuesto. El año pasado yo fui muy crítico con el presupuesto que se quería aprobar, primero porque no estaba desglosado, faltaba muchísima información, eran cerca de 20 hojas. Sí, recuerdo que fue una crítica creo que generalizada con respecto a la presentación del presupuesto. Estamos hablando de un presupuesto municipal, sí, donde tenés SONOSI, donde tenés deporte, tenés la obra pública, tenés el funcionamiento de la municipalidad misma en todos sus aspectos, tenés la empresa del Estado ahora. Transporte, claro. Eso en 20 hojas. Eso es inaprobable. Porque faltaba un montón de información y con lo que el presupuesto de obras públicas nos lo cambiaron 3 veces. Vinieron al principio en una reunión de comisión con una obra pública, la otra reunión de comisión con otra obra pública y en diciembre con otra obra pública. Cambiaban los bancos de obra, los montos y la obra pública que se aprobó en diciembre es del 2% del presupuesto municipal, cuando la Municipalidad de Ushuaia supo tener el 20% de obra pública. Y bajo ese alineamiento nosotros no podíamos acompañar el presupuesto, más que nada por la obra pública. Y eso hoy se traduce en las realidades de ciudad. Basta ir a dar una vuelta por la ciudad y no hay obra pública y la ciudad está destruida. Y los vecinos están enojados con toda la razón del mundo. Sí, hablemos con el tema de los pozos, ¿no? De lo que está pasando, porque, bueno, a vos te asesora Mariano Pombo, que ha sido un exfuncionario de tu padre cuando fue intendente y que estuvo a cargo de la obra pública y de todo lo que tenga que ver la problemática, sobre todo en el invierno, por tener características muy particulares, la ciudad de Ushuaia. Pero estamos viendo, yo le preguntaba a Mariano la vez pasada si el trabajo que se estaba haciendo estaba bien, si era el trabajo que correspondía, por lo menos para salir de lo que era la veda invernal, con el tema del articulado, la tierra, el cemento, porque uno, bueno, va averiguando para poder hablar con criterio. Me decía que por ahí el trabajo no estaba mal hecho, pero que acá el problema de fondo lo teníamos con los drenajes, que no se estaba trabajando en lo que era los desagotes, los desagües, los drenajes, y que esto provocara que en el poco tiempo, porque de hecho lo vemos a diario, yo creo que hace una semana pasé por la doble Maipú y veíamos cómo brotaba los ladrillos articulados. Se arregló y a los 2 o 3 días pasó otra vez lo mismo. Estar al lado de Mariano, del ingeniero Pombo, es un placer, porque uno aprende muchísimo. Y una de las cosas que él me dice, y también me decía en su momento mi viejo, el agua es el peor enemigo de la obra pública. Si vos no haces primero las obras que corresponden a los drenajes de agua antes de la cinta asfáltica, por ejemplo, se va a romper. Voy a poner un ejemplo de lo que es la avenida Perito Moreno del ensanchamiento. No estaban contempladas en el presupuesto de obra las obras de drenaje de agua. ¿Qué pasa? Después en otro de los artículos dice que van a hacer obras complementarias por adjudicación directa. Lo que es el articulado en ese sector en particular, a principios del 2016 uno salió por los medios diciendo que ese lugar se iba a romper. La deficiencia que tiene hoy la municipalidad con el plan de bacheo, que no tiene un plan director de vial, ni de invierno ni de verano. En invierno tenés que estar preparando el de verano y el de verano el del invierno, mientras los ejecutás. Acá se va atrás del problema, surge un bache, andá a tapar ese bache que el vecino está enojado, surge otro, andá para allá. No tienen un plan de obra pública, no tienen lineamientos, no hay política clara de obra pública. El gran problema del Ejecutivo con el tema de los pozos es la planificación. No tienen planificación. ¿Y ustedes desde el Consejo Deliberante qué interpretación se puede hacer? Nosotros en octubre del año pasado pidimos el plan vial de temporada 2016-2017. No lo tenían, no nos mandaron. Ahora cuando se reúnen las sesiones vamos a solicitar un plan nuevamente de obra pública vial para temporada 2017 y 2018. Espero que lo hagan. Y espero que el presupuesto sea como la gente y no de 20 hojas. Decime, Ricardo, ¿qué proyectos tienen planificado en el corto plazo desde tu banca como para presentar en el Consejo Deliberante que pueda ser de desarrollo de la ciudad? Ahora estamos presentando todo lo que son las construcciones sismorresistentes, que tienen que ser sismorresistentes, incluso ya está en comisión, se está trabajando. Hemos tenido reuniones con el Colegio de Arquitectos, Ingenieros, el CADIC, un trabajo muy bueno que también Mariano Pombo es un participante activo. Y esto tiene que ver con las regulaciones de las construcciones y que la municipalidad tenga un rol un poquito más
activo en lo que son las autorizaciones de construcción, porque ahora no tenemos ningún tipo de normativa que regule esto, sabiendo que somos una zona grado 3 que es altísima en el riesgo de sismo. Y bueno, ahora estamos trabajando en eso y vamos a estar más que nada preparados que empiezan las discusiones de presupuesto, como estuvimos hablando hasta recién. Bueno, te agradezco muchísimo, Ricardo, por toda la información. Bueno, hay que también escuchar alguno, no solamente siempre la parte oficial, sino también la parte que no comparte las ideas o por ahí no está acompañando en este caso a la gestión por estos motivos que vos decís, ¿no? Por los motivos de no contar con la información, de la falta. Ojalá que esto se pueda corregir porque es beneficio para todos los vecinos. Uno estando del lado opositor también quiere que le vaya bien al Ejecutivo, uno no se pone del lado opositor por ser opositor. No han empujado a hacer una oposición más dura por la forma que se trabaja desde el Ejecutivo Municipal. Nosotros no compartimos el 95% de cómo se hacen las cosas en el Ejecutivo Municipal. Nosotros entendemos que se hacen de otra manera y se hacen mejor. Y se tiene que empezar con la planificación. Si vos no tenés una línea de conducta de trabajo que seguir y es todos los días ver cómo se soluciona algo, nosotros no trabajamos de esa manera. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos vamos a estar viendo nuevamente, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a vos. En minutos más vamos a estar ya dialogando con el precandidato a diputado nacional, el doctor Federico Rauch. Ya volvemos. That's the way you do it. You play the guitar on the